pueblo hondureño. Desde el Poder Ejecutivo hemos venido monitoreando el comportamiento del mercado de las tarjetas de crédito con mayor profundidad y detalle desde hace unos cuantos meses a la fecha, con la idea de poder encontrar solución a una serie de deficiencias que de inicio se miraban evidentes, pero que ahora no solamente las hemos comprobado, sino que hemos determinado la gravedad de la distorsión o abuso que se da. Y además hemos encontrado que es urgente e importante tomar acciones para proteger el mercado como tal, el mercado hondureño, pero al mismo tiempo proteger a las personas, a las empresas, porque aún muchas empresas sienten el golpe de ese abuso de usar las tarjetas de crédito por no tener otras opciones. En ese sentido, discutimos con el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, y con el diputado Francisco Rivera, que era necesario nos dieran un compás de espera en el debate que el Congreso había iniciado sobre este tema, y el día de hoy les he anunciado a ellos que estamos remitiendo no un proyecto de ley, sino nuestros comentarios y recomendaciones para que ellos puedan incorporarlas en su debate, esperando que el Congreso sea consecuente, como así debe ser, con los sagrados intereses del país y desde luego de la gente. En ese sentido, hoy estará llegando al Congreso en los próximos minutos un documento contentivo de los detalles de las grandes líneas que yo les voy a explicar en este momento sobre el mercado de las tarjetas de crédito. Les decía que hemos encontrado una distorsión, un fuerte abuso en el uso de las tarjetas de crédito, y encontramos uno de los más grandes márgenes que se dan comparado con otros sectores. Tenemos el dinero más caro de la región en cuanto a que alguien utiliza dinero usando las tarjetas de crédito. Y obviamente no podemos estar en el extremo más alto de la línea ascendente de los países en función de cuánto se cobra en términos de la tasa. No existen políticas regulatorias integrales o articuladas entre sí que induzcan a un grado mayor de exigencias de reservas o encajes a aquellos bancos enfocados en préstamos que no nos generan crecimiento económico, sino más bien se privilegia el consumo. Por otro lado, nosotros creemos que habrá que ver el sistema como tal, como un todo y en su integralidad, para que nos permita trazar una hoja de ruta de controlar el exceso del consumo, que en sí mismo no es malo, pero el exceso sí, pero por otro lado privilegiar los créditos que puedan generarse para repotenciar el aparato productivo, llámese agro, llámese MIPYMES, que muchas de ellas están dependiendo en este momento de lo que es las tarjetas de crédito. ¿Qué estamos proponiendo? Que exista un margen justo, repito, un margen justo, moderado, de intermediación. Y esto debe obedecer no únicamente al antojo de nosotros desde el Ejecutivo o del órgano regulador o del Congreso, sino que obedezca a las buenas prácticas que ya existen en el mundo. O sea, aquí no vamos a inventar el agua bendita, como se dice popularmente. Ya tenemos parámetros, y esos parámetros deben de ser los referentes para encontrar ese margen que sea suficiente, moderado y justo. Por otro lado,
La normativa debe de ser precisa y contundente para evitar que se engañe al pueblo, a la gente, dándole créditos y extrafinanciamientos, que son, luego de cargarlos a la tarjeta de crédito, se lo venden a la gente como un extrafinanciamiento. Pero lo que se busca es que finalmente sean aplicables a las mismas condiciones del contrato. Y eso va generando un círculo vicioso que aumenta, que aumenta y que aumenta, y que la gente de repente llega un momento a tener una deuda de unos 400,000 lempiras y tal vez su ingreso solamente es de un salario mínimo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo cree que se deben de establecer techos máximos de endeudamiento en función de la capacidad de pago del tarjetaviente. Además, se deben establecer esquemas que privilegien el crédito productivo y de alguna manera evitar que se sobrepase de su capacidad como sistema en el país o las personas o las empresas en los créditos de consumo. En Honduras también debemos de regresar a ponerle un techo al margen o a la tasa de interés, de tal manera que pasado ese techo entre en la figura de la usura como figura delictiva. Estoy consciente que en el pasado se revisó esa decisión y dejó de existir el delito de usura. Pero lo que ocurre es que ya nos dimos cuenta que el mercado ha abusado. Yo creo en el libre mercado, pero cuando el mercado abusa, la obligación del Estado, a través de los entes reguladores, es proteger a la sociedad, a las empresas, a las personas de ese abuso. Yo creo en la economía social de mercado, que tiene como principio la libertad de mercado, pero también entiende que debe de existir una regulación para evitar los abusos. Y por otro lado, creemos, dentro de estas grandes líneas que estamos enviando al Poder Legislativo, en un principio bien básico, que quizás lo resume una frase que nosotros usábamos cuando éramos niños. Cuando yo le daba a alguien en mi grupo de amigos de la escuela, yo le daba algo, no se lo quitaba de regreso. Y si se lo quería quitar, me decía de regreso a la persona, lo que se da no se quita. ¿A qué me refiero con esto? La gente va en un proceso de incentivos, por ejemplo, va acumulando millas, y de repente llega un momento en que le dice, usted las perdió. ¿Cómo es que se las va a quitar si ya se las ganó? Eso para identificar, entre otros temas, como por ejemplo, cancelaciones, vencimientos, suspensión de cualquier tipo, disminución de valores en dinero, especie, directa o indirectamente, en favor de los tarjetavientes, mediante programas de lealtad, planes de acumulación de puntos, dineros o descuentos o sus similares. Eso es lo que nosotros hemos llamado a lo que se da de parte de los bancos tarjeteros. A la persona no se le debe quitar porque al final ya es de la persona. Espero yo que el Congreso pueda no solamente escuchar nuestra posición como Poder Ejecutivo. Me parece que es prudente y correcto escuchar al ente regulador, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Me parece también que es prudente escuchar a la misma Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, pero también a los consumidores, a los usuarios, de tal manera que tomemos la decisión más justa. No corresponde al Poder Ejecutivo tomar esta decisión porque no está en nuestra autoridad, pero sí estaré enviando a nuestros funcionarios para que estén permanentemente en estos debates sosteniendo el criterio de que en este mercado de las tarjetas de crédito debemos de tener un techo y pasado ese techo se considere delito y existan consecuencias.
privilegiar los créditos productivos, mirar cómo logramos evitar sobrepasar en el tema del consumo, lograr de igual manera tener parámetros o márgenes justos para no ser el mercado más caro en términos del uso del dinero a través de las tarjetas de crédito de la región. Sí, nuestra macroeconomía está en muy buenas condiciones. Para no incomodar a ningún otro país, podría decir que estamos entre las mejores macroeconomías de la región. En consecuencia, eso debe de reflejarse en el dinero que usa nuestra gente. En ese sentido, amigos y amigas de los medios de comunicación, yo también quisiera pedirles a ustedes que se conviertan en canalizadores de esa voz de los que no tienen voz, porque tenemos que tirar parámetros o puntadas de lo que debe ser lo justo, lo correcto. Repito, adelantándome a cualquier posición del sector privado que pudiera querer inducir a hacer creer al público de que no creemos en la libre empresa. Claro que sí, pero en la libre empresa responsable, que gana justamente. Ahí vamos a estar para apoyar, pero nuestro deber es proteger a los más vulnerables. Y en este momento hay personas que tienen hasta 9 tarjetas de crédito, cuando de repente solo tenían la oportunidad de una cantidad mensual de un salario mínimo, pero están tan endeudados que podrían vivir 60 años pagando y no van a pagar la deuda. Eso no es justo para nadie. Y dinero que se obtiene de esa forma, en esas ganancias, tampoco es bueno para las empresas que lo están haciendo de esa forma. Eventualmente va a existir una reacción. Y nuestro deber es proteger el mercado para que no sea vulnerable a una explosión que nos va a perjudicar a todos, aún a los que tenemos las tarjetas pagadas al día. Entonces este paso hay que darlo por el bien de todos, en el mejor interés de los hondureños. No sé si tienen preguntas. Leo Rivera, de Radio Nacional y Televisión Nacional de Honduras. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta va encaminada, este documento que usted está enviando al Congreso Nacional de la República esta tarde, ¿por qué va en línea de opinión y no directamente como una iniciativa de ley del Ejecutivo? Bueno, precisamente para poder de alguna manera respetar que ellos habían iniciado ya el debate y que existen iniciativas de ley en el Congreso, por eso decidimos mejor mandar nuestros insumos, nuestras opiniones, obviamente reservándonos el derecho para que en algún momento pudiéramos traducir esto como iniciativa de ley. Pero de igual manera es nuestra opinión y estaremos, como ya lo hablamos con el presidente Oliva, presentes en cada uno de los debates que se den con respecto a este tema para asegurarnos que la voz de lo que creemos es la voz de las mayorías del pueblo hondureño, estén presentes para proteger los intereses de los más vulnerables y el mercado en general.